el momento en que una persona responde voluntariamente al llamamiento del Evangelio, al llamamiento de Dios por medio de la predicación del Evangelio, a través del arrepentimiento y la fe en Cristo, esa persona entonces se convierte a Cristo, a una seguidora de Jesús, ¿no? Esa conversión puede darse de una manera repentina. El caso de Pablo, por ejemplo, que a camino de Damasco se cayó del caballo, o bueno, no sabemos si se cayó, pero tuvo una visión donde allí se convierte, se arrepiente y cree, ¿no? Entonces está muy marcado en un lugar y un tiempo, pero también a muchos les viene de manera o en forma de un proceso gradual. El caso, por ejemplo, de Timoteo. ¿Cuándo se convierte Timoteo? Si fue educado por su madre, su abuela. Pablo, cuando llega, parece que ya él es un creyente, pero necesita discipulado, pero no nos cuenta exactamente cuándo se convirtió. Y muchos hijos de creyentes, por ejemplo, no saben decir exactamente cuál fue el día de su conversión. ¿Por qué? Su conversión no fue tan marcada como la de Pablo de manera repentina, sino que fue un proceso que se dio de forma gradual. Llegó un momento que realmente se convirtió. Pero no es que era homicida, no es que era un perseguidor, no es que era un ladrón y de la noche a la mañana dejó de ser lo que era. No, ya era una buena persona porque ha crecido con buenos principios. Simplemente que un día entregó su corazón y su vida a Jesús. No sé si me explico. Sí, sí. Y hoy pues empezamos con la regeneración, ¿verdad? ¿Qué es la regeneración? ¿Está escrito? Volver a nacer. ¿Ah? Volver a nacer. Volver a nacer, exactamente. Es el acto de Dios por medio del cual el principio de la vida nueva queda implantado en el hombre y se hace santa la disposición y regente del alma, en palabras cortas, volver a nacer. Espiritualmente hablando, obviamente, ¿no? Como dice Jesús a Nicodemos, ¿te importa nacer de nuevo? Lo que está diciendo Jesús a Nicodemos es que él tenía que ser regenerado espiritualmente. Bueno, las dos palabras aquí, regeneración y conversión, las usan algunos como sinónimos. Sin embargo, en la teología actual, en la forma como estamos aquí enseñando, por lo general se consideran asuntos diferentes. Obviamente están relacionados de forma muy estrecha. La conversión y la regeneración. Cuando uno se convierte, pues nace de nuevo. Esa es la idea. Pero hay algunos matices que os voy a señalar. Ya hemos hablado de eso hace un mes y algo, pero os vuelvo a comentar, ¿no? ¿Cuál es la relación entonces entre la regeneración y la conversión? En la regeneración, el principio de la vida nueva implantado en la regeneración se convierte en expresión activa en la vida consciente del pecador en su conversión. ¿Qué quiero decir con esto? Hay incluso algunos estudiosos que afirman que en el caso de aquellos que son regenerados en la infancia, hay por necesidad una separación temporal entre las dos, la conversión y la regeneración. Pero en el caso de los que son regenerados después de haber alcanzado la edad de discreción, que es la edad de razonamiento, de poder decidir, pues por lo general, tanto conversión como regeneración coinciden. ¿Qué estamos queriendo decir ahí con regeneración en la infancia? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que los niños van al cielo o no? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pero la Biblia dice que los que no nacen de nuevo, Jesús dijo, no pueden entrar en el reino de Dios. Entonces el niño que va al cielo necesita tener su alma, su espíritu regenerado. Es decir, necesita nacer de nuevo, si no, no entra en el reino de Dios. ¿Cuándo nace el niño de nuevo? Ya esa no es una pregunta que yo puedo contestar. Pero si creemos que los niños van al cielo, ellos tienen que nacer de nuevo. Pero no se convirtieron. ¿Por qué? La conversión tiene que ver con una decisión personal. Uno es consciente de lo que hace. Por eso actualmente, en la teología actual, se suele hacer una diferencia entre conversión y regeneración.
Y es lo que está aquí mencionando este estudio, ¿no? De hecho, por ejemplo, los niños, hay tres posibilidades que se suele trabajar la teología: que van al cielo, que no van al cielo, o que solo los hijos de creyentes van al cielo. Yo creo que la mayoría, ya hice esta encuesta en otro momento aquí en nuestra iglesia, y por lo visto la mayoría cree que todos van al cielo. Yo voy por esa tendencia también. Y si es el caso, que es lo que creemos, pues tienen que ser regenerados, pero no se convierten. ¿Por qué? Porque no llegan a tomar una decisión para ello. Casos semejantes son de los que tienen deficiencia mental grave, ¿no? Aguda. Estos tampoco tienen capacidad de decidir de alguna manera, razonamiento para ello. Entonces, ¿qué les ocurre? ¿Van al cielo o no? Digo los que nacen así, ¿vale? Y se mantienen así. Porque hay gente que tiene deficiencia mental y vive años con esta deficiencia mental. No hablo de síndrome de Down o cosas así, hablo de deficiencias mentales más agudas incluso que estas, ¿no? Entonces, es un tema semejante a lo de los niños, por ejemplo. Vale, pues me explico, ¿no? Entonces, otro ejemplo es lo que he hablado aquí, ¿no? De la discapacidad mental o los que mueren en la infancia. Si son salvados, deben ser regenerados para ser salvos, pero no pueden muy bien experimentar la conversión. ¿Qué es la conversión? Un consciente regreso del pecado hacia Dios. Pero sin embargo, en el caso de los adultos, la conversión es esencial para la regeneración, ¿verdad? Entonces, hay misterio ahí que no entendemos todo perfectamente, pero en ese sentido es porque actualmente la teología evangélica está buscando hacer una diferencia, varios teólogos reformados, entre regeneración y conversión, ¿no? Así, la conversión tiene que ver con la conciencia, algo objetivo, y está, como hemos dicho, estrechamente relacionada con la regeneración, que tiene que ver con algo subconsciente, subjetivo. Es cuando el alma es hecha nueva. A veces se confunde con ella, pero aquí consideramos como dos etapas diferentes. Ahora bien, vamos al término regeneración. La palabra griega regeneración se encuentra nada más en dos textos: Mateo 19:28 y Tito 3:5. Solo en este último pasaje se refiere al principio de la vida nueva en el individuo cristiano. La idea de ese principio se expresa de manera más común por medio del verbo genao, ¿no? Estas palabras, ¿qué significan? Engendrar de nuevo, lo que nos ha comentado José, ¿no? Nacer de nuevo, concebir o nacer de nuevo. Es lo que vemos en el Evangelio de Juan, lo que nos enseña Jesús. ¿Cuáles son las implicaciones de estos términos bíblicos? Los términos para regeneración en la vida. Número uno, que la regeneración es una obra creadora de Dios. Es Dios quien lo hace. Por tanto, una obra en la que el hombre permanece pasivo por completo. Yo no puedo regenerar a mí mismo. Yo conscientemente puedo convertirme de un camino al otro. Es decir, Dios actúa ahí en la conversión y el hombre también actúa. Pero la regeneración es una obra exclusiva de Dios, en la cual no hay lugar para cooperación humana, porque yo no puedo coger mi alma y volver a darle vida. ¿Me explico? Entonces, es una obra exclusiva de Dios. Número 2, otra implicación. La obra creadora de Dios produce una nueva vida, en virtud de la cual el hombre vivificado con Cristo participa de la vida de resurrección y puede ser llamado una nueva criatura. El que fue regenerado fue hecho nuevo
en la vida de Cristo, murió con Cristo, resucitó con Cristo. Esto es lo que significa lo que dijo Pablo: estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en el Hijo de Dios. Esta es la idea. Y número 3, otra implicación: deben distinguirse aquí dos elementos en la regeneración, es decir, la generación o la concepción de una vida nueva, y el producirla o hacerla nacer, mediante los cuales la vida nueva brota de esas escondidas profundidades, es decir, es algo misterioso. Es otra implicación. ¿Por qué es misterioso? Porque es subjetivo. Es una cosa del alma que el Espíritu Santo procesa en nuestra alma, en nuestro espíritu. Entonces, la generación implanta el principio de la nueva vida en nuestra alma. Y el nuevo nacimiento hace que este principio comience a presentarse en acción. ¿Me estás acompañando poco a poco? Vale. Vamos a ver qué significa o cómo entienden la regeneración, por un lado, los católicos romanos y por otro lado, los protestantes, ¿no? Esto de manera general, porque incluso dentro de cada línea hay ramificaciones. Pero bueno, de manera general, ¿cómo entiende la regeneración la teología católico-romana? Hay una confusión ahí para ellos entre la regeneración y la justificación. La idea es que en la justificación se incluye la regeneración. Y eso como acto en el que Dios y el hombre cooperan. ¿Os acordáis que he dicho que en la regeneración el hombre no puede cooperar? Porque ¿cómo va el hombre a hacer algo nuevo, a hacer un alma? Tú mismo no puede ser. Pero ellos ahí mezclan las dos cosas y hacen un lío en este sentido, ¿no? La justificación, según la explicación común para la teología católica romana, incluía la infusión de gracia, es decir, el nacimiento de una nueva criatura o regeneración, el perdón de los pecados y el desalojo de la culpa que le correspondía. Tomás de Aquino, que es uno de los teólogos católicos más importantes, decía que la infusión de gracia viene primero y el perdón de los pecados se basa sobre esto, y ambos elementos se efectúan por medio del bautismo. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, el hombre coopera para esta regeneración del alma. ¿Por qué? Para ellos, justificación y regeneración, conversión, están ahí, van juntos, por así decirlo, o son lo mismo. ¿Vale? Entonces, hasta el día de hoy, hay en la Iglesia Católica Romana una cierta confusión ahí en esto, ¿no? Sin duda se debe en gran parte al hecho de que la justificación no se concibe para ellos como un acto forense, es decir, que Dios lo hace, sino como un acto o proceso de renovación. Uno se justifica a sí mismo. Vosotros que ya habéis sido católicos como yo, sabéis que la enseñanza es que uno tiene que ser bueno y por eso hay una necesidad de hacer buenas obras, porque son esas buenas obras que van a justificar a uno delante de Dios. ¿Vale? Entonces, esta es la idea aquí. La justificación no es un acto de Dios para con el hombre, no es Dios que justifica el hombre, sino que el hombre, que por medio de sus actos de bondad, se va justificando a sí mismo de alguna manera. Entonces, en ese acto, el hombre no está declarado justo, sino él es hecho justo a medida que coopera haciendo el bien. Dios lo hace justo a medida que él también coopera haciendo el bien. Y aquí está la diferencia. Nosotros creemos que Dios nos hace justo directamente y sin nuestra cooperación. Es decir, nosotros no justificamos a nosotros mismos con nuestros actos de bondad, sino que somos justificados por Dios y a partir de ahí practicamos actos de bondad. Entonces dice un teólogo católico, así como la justificación es una renovación y regeneración espiritual, se sigue que el pecado queda verdaderamente destruido por ella y no como los reformadores sostienen que nada más queda cubierto o que ya no se imputa. Es decir,
Nosotros creemos que el pecado queda cubierto, no es destruido. O sea, no es que dejemos de pecar y lo que pecamos fue destruido. No. Lo que creemos es que Dios ha justificado estos pecados, es decir, la sangre de Cristo ha cubierto estos pecados y estos pecados ya no serán imputados a nosotros. La teología católica no enseña esto. La teología católica enseña que los pecados ya no existen. Ellos fueron destruidos, por así decirlo, ¿no? Y si el hombre vuelve a pecar, pues mira, tiene que confesarse para que este pecado sea destruido, porque si no se confiesa y muere así, pues este pecado se le va a imputar. Y ahí ya no va al cielo, sino queda en el purgatorio y tiene que purgar estos pecados para que ellos sean destruidos. ¿Entendéis la diferencia de una cosa para otra? Vale, pues, ya he dicho aquí comparando lo que creemos nosotros, ¿no? Pero para dejarlo claro, Lutero no pudo escaparse por completo de confundir la regeneración con la justificación. Además habló de la regeneración o del nuevo nacimiento en un sentido todavía más amplio. Calvino también usó el término en un sentido muy comprensivo, es decir, amplio, como una designación de todo el proceso por medio del cual el hombre es renovado, incluyendo además el acto divino que origina la nueva vida, también la conversión, arrepentimiento y la santificación, etc. Varios autores del siglo XVI no hicieron esta distinción. Este uso amplio del término condujo con frecuencia también a una confusión. Por ejemplo, aunque la regeneración y la conversión se identifican, la regeneración se declaraba todavía como un acto solitario de Dios. Como estaba diciendo, se mezclaba también regeneración y conversión. Es más actualmente que los teólogos protestantes evangélicos están separando una cosa de la otra, aunque van estrechamente relacionados, ¿no? Precisamente para dejar claro que el hombre no coopera con la regeneración. Es un acto exclusivo de Dios. Eso es lo que queremos dejar claro aquí. Vale. Pasamos ahí de esta comparación, ¿no? Entre una cosa u otra, que lo hacemos simplemente para que tengamos más o menos claro en nuestra mente, comparando lo que creemos con lo que se cree la religión dominante en nuestro país, ¿correcto? ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿O la dejáis para el final? La naturaleza esencial de la regeneración. Algunos errores ahí que tenemos que evitar. Primero, la regeneración no es un cambio en la sustancia de la naturaleza humana. No es que algo en el alma o en el espíritu cambia. Ninguna nueva semilla o germen físico se implanta en el hombre. Ni hay tampoco que hacer alguna adición a las facultades del alma o alguna subtracción de ellas. No. Esto no es la regeneración, ¿vale? No hay un cambio físico, no. Es espiritual. No se cambia una sustancia física en la naturaleza humana, no. Es una regeneración del alma, del espíritu. Segundo, tampoco es nada más un cambio en una o más de las facultades del alma, como por ejemplo de la vida emocional, sentimientos o corazón, que remueve la aversión a cosas divinas, etc. Es decir, es un error grave pensar que la regeneración es simplemente un cambio a lo mejor en los sentimientos, o un cambio en lo que uno pensaba. No. La regeneración es nacer. Eso significa que es todo, es una criatura nueva. Entonces, no es un cambio en un aspecto del alma humana, no. Es todo. Afecta a toda la naturaleza humana. Un cambio total. Y es hacer de nuevo. Es como se ha estropeado todo y uno lo vuelve a hacer, lo regenera. Entonces, en ese sentido, la regeneración no es mejorar a la persona, Es cambiarla. es transformación total. Otro error que se debe evitar,
tampoco es un cambio completo o perfecto de toda la naturaleza del hombre o de alguna parte de ella como para que ya no sea capaz de pecar, como enseñaron los extremados anabatistas y algunos de algunas sectas fanáticas, ¿no? Es decir, no es que la persona ya no pueda pecar. Es misterioso, ¿no? Uno está hecho nueva criatura, regenerado por el Espíritu Santo, pero no es que esta nueva criatura no pueda ya pecar. ¿O tú no pecas? Yo sí peco. Creo que somos nuevas criaturas, pero pecamos, entonces, claro, tampoco es... Dios nos hace de nuevo espiritualmente hablando, esto es místico, es decir, esto es espiritual, esto es misterioso, por así decirlo. Pero no es que nos da una nueva alma o nos hace de nuevo al punto que ya no podemos pecar. Esto sí ocurrirá en el cielo. Entonces, esta nueva criatura que ya estamos hechos será la nueva criatura que entrará en el cielo. Y allí en el cielo, esta nueva criatura está preparada para vivir con el cuerpo glorificado por toda la eternidad sin pecado. Pero mientras estamos en esta tierra, pues sí pecamos, ¿no? Vale. Entonces, 3 errores a evitar y algunas afirmaciones correctas sobre la regeneración, ¿no? Consiste en que en la implantación del principio de la nueva vida espiritual en el hombre. Me gusta esta expresión de alguna manera, el principio de la nueva vida en el hombre. ¿Por qué? Porque estamos hechos nueva criatura, pero esto se va a desarrollar, ¿verdad? Es como un bebé, ¿no? Se va a desarrollar. Bueno, es una comparación que a lo mejor no es una mejor comparación, pero para que tengamos una idea, se va a desarrollar, ¿no? Entonces, implantación de esta nueva vida espiritual en el hombre, en un cambio radical de la disposición regente del alma, es decir, la disposición de nuestra alma que era todo para el pecado, ahora hay un cambio en la disposición de nuestra alma para y hacia Dios y la santidad. Si no fuera porque fuimos hechos nuevas criaturas, ¿cómo buscaríamos a Dios? ¿Me entiendes? Seguiríamos con... ¿Por qué hay una lucha espiritual dentro de nosotros hoy? Porque la disposición del alma ha cambiado para buscar a Dios. La disposición de la carne sigue igual, para el pecado. Pero la disposición del alma ha cambiado para buscar a Dios. Entonces ahora hay una lucha, ¿verdad? Esto es lo que hace la regeneración. La nueva criatura es creada con una tendencia, o una disposición, mejor dicho, para buscar a Dios. Una disposición que no había en la vieja criatura, muerta en pecado y delitos, como dice Pablo en Efesios. Entonces, este cambio afecta al hombre por completo, en su intelecto, en su voluntad, en sus sentimientos o emociones. Esta es la idea, ¿no? Otra afirmación correcta, es un cambio instantáneo. La santificación es un proceso gradual, incluso la conversión puede llegar a ser un proceso gradual, pero la regeneración es un cambio instantáneo en la naturaleza del hombre. No es que Dios está haciendo una nueva criatura, Dios hace una nueva criatura, nace de nuevo. Uno no se pone de parto y se queda ahí años hasta que nazca, no. Se pone de parto y en un momento se nace. Bueno, algunos partos tardan un poquito, es verdad, ¿no? Pero la idea es, se puso de parto, nació, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, es un cambio instantáneo en la naturaleza del hombre que afecta al hombre por completo, al momento, ¿no? Se cambia el alma, se transforma, Dios transforma el alma humana, ¿no? Entonces esa afirmación implica dos cosas, que no es un trabajo que esté preparado por grados en el alma, según enseñan los católicos romanos y todos los semipelagianos, que ya veremos. No hay etapa intermedia entre la vida y la muerte, uno vive o está muerto. Esta es la idea.
Uno estaba muerto en sus pecados y delitos y ahora está vivo para Dios. No hay un estado intermedio entre la vida y la muerte, tanto física como espiritual. O el alma de uno está viva o está muerta. O está regenerado o no está regenerado. Por eso no es un proceso, es un cambio instantáneo. ¿Me entendéis, no? Entonces, no es un proceso gradual como la santificación. Vale. ¿Y cómo lo sabe uno que está regenerado? Pues el Espíritu testifica con el Espíritu de uno. Ya hemos dicho sobre eso, ¿no? Y una tercera afirmación correcta que podemos aquí ver, en un sentido más limitado, es un cambio que ocurre en la vida subconsciente. No es que uno sepa instantáneamente y al momento todo lo que le ha pasado en su alma. ¿Me explico? Pues se puede ocurrir incluso en el alma de un infante, ¿no? de un niño. Entonces no es que uno esté consciente de todo, pero el alma fue regenerada. Es decir, el alma nació, ahora está viva y no muerta en los pecados y delitos. Entonces, en ese sentido, es una obra secreta e inescrutable de Dios, que difícilmente o nunca se percibe directamente por el hombre. Sabrá el hombre, pues, en su proceso de conversión, cuando se convierta, en el proceso de santificación. Cuando la disposición del alma, él se entere que ha cambiado hacia Dios, sabe que Dios ha regenerado su alma. ¿Verdad? Más o menos esta es la idea. ¿Estamos? Vale, pues no leo todo. La necesidad de la regeneración. Pues vamos a leer unos pasajes, ¿no? Que todavía no hemos leído, ¿verdad? Lo hemos mencionado, pero no hemos leído. Así que vamos cada uno a abrir uno de estos versículos. José Morel, Hebreos 12, 14. Paqui. No me he traído la caja. Ah, ¿no? ¿Y cómo me ves a mí? Un poco así pixelado. Efesios 2.1, entonces, José. Sí, 2 y 14, ¿verdad? Sí, Hebreos 12, 14, Efesios 2.1, José López. Y Sensi, Juan 3.3. Venga, puedes leer. Según la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está aquí. Sin santidad, nadie Verá al Señor. hace falta regeneración. La santificación es un proceso, pero aquí estamos hablando de que en el momento de la regeneración, Dios hace con que uno nazca de nuevo, y esta nueva criatura viene con una disposición hacia Dios, es decir, una disposición santa, porque sin esta santidad no se podrá ver al Señor. Entonces ahí está la necesidad de que uno sea regenerado. Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida, estamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, vida y muerte. Está hablando del alma, está hablando aquí del aspecto espiritual, ¿no? Entonces, nuestra alma estaba muerta, nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Y en este momento, la gracia de Dios nos dio vida nueva, nos regeneró, estamos nosotros en estas condiciones y nos dio vida nueva. No es que hemos entrado en el vientre de nuestra madre y hemos nacido de nuevo. Entonces la vida nueva es la vida regenerada por Dios. ¿Me explico? Es lo que decía Jesús a Nicodemos, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que la necesidad de la regeneración está más que clara en la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Si uno no nace de nuevo, si uno no tiene nueva vida, si uno no es santo con esta nueva vida, no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver a Dios, no tiene vida eterna. Así que por eso predicamos, para que por medio del Espíritu Santo uno crea, se arrepienta, entregue su vida a Cristo y pueda ser regenerado, ¿verdad? Por la gracia de Dios.
entendiendo que el hombre no coopera ahí, Dios lo hace. Pues vamos a ver algunos conceptos ahí, esta es la última parte, pero tengo 5 puntos ahí dentro de esta última parte. La religión esa suya Algunos conceptos ahí divergentes o diferentes, digamos así, de la regeneración, ¿no? Los teólogos liberales, el concepto del liberalismo moderno. Los teólogos liberales de la actualidad, ¿qué son los teólogos liberales? Bueno, ahí veremos un poquito sobre ellos, ¿no? No tienen todo el mismo concepto acerca de la regeneración, pero en general ellos patrocinan un concepto meramente naturalista. Son adversos a la idea de que la regeneración es una obra sobrenatural y recreadora de Dios. En virtud de un Dios inmanente, cada hombre tiene un principio divino dentro de él y de esta manera posee en forma potencial todo lo que es necesario para la salvación. Entonces, cuando tú escuches ahí a alguien que se diga cristiano, creyente en Jesús y tal, pero que empiece esta persona a decir, mira, dentro de ti mismo está la fuerza para que cambies tu vida. No se lo creen ni nada. Dentro de ti mismo hay un principio divino que te da a ti el potencial para que vengas a ser salvo. Pues mira, estos son teólogos liberales. Son los que dicen y creen que la Biblia no es exactamente la palabra de Dios, sino que contiene e interpretan las escrituras desde un punto de vista más naturalista y no sobrenatural. Por ejemplo, no creen en milagros, sino lo interpretan todo de manera racional, natural, ¿no? Dicen ellos respecto a la regeneración en general. La única cosa necesaria es que el hombre se haga consciente de su potencialidad divina y que conscientemente se someta a la dirección del más alto principio que hay dentro de él. Entonces, en ese sentido, para ellos la regeneración es sencillamente ética, un cambio de carácter. Defienden que ser regenerado o ser creyente, por así decirlo, es cambiar éticamente, es decir, es mejorar la vida. Es que uno sea honesto, es que uno sea buena persona, tenga buen carácter, ¿sabes? Entonces, esos son los teólogos liberales, ¿vale? Su concepto de regeneración. Eso está muy de moda por ahí, ¿eh? Los libros de autoayuda están llenos de teología liberal, que siguen más o menos un principio como este. Que no estoy diciendo que todos los libros de autoayuda son malos, simplemente que hay que tener ojitos bien abiertos. Un segundo concepto ahí, la idea de que hay una regeneración en el momento del bautismo, lo que es conocido como regeneración bautismal. Es lo que creen los católicos, por ejemplo, ¿no? Por eso bautizan a niños. Para ellos la regeneración ocurre en el momento del bautismo, por así decirlo, ¿no? Entonces, incluye ahí no solo la renovación espiritual, sino también la justificación o el perdón de los pecados se efectúa por medio del bautismo. Entonces, ahí uno nace de nuevo, de la teología católica. Ahí está la regeneración. Pero claro, como ellos la confunden, como la mezclan con la justificación, la idea es que están recibiendo el perdón de los pecados cuando están siendo bautizados y luego nacen de nuevo ahí. Por eso es obligatorio, es un sacramento, es sagrado, ¿no? Es un medio de gracia porque por ahí Dios bendice bautizar a los niños y luego pues hay que seguir los demás sacramentos. Vale, pues lo tenemos, ¿no? Pero no solamente los católicos bautizan a niños, cuidado. La iglesia anglicana, que es la iglesia de Inglaterra, la iglesia del Estado de Inglaterra, ¿no? Ella no está unánime sobre este punto. Son considerados protestantes también, ¿vale? Pero la iglesia anglicana ahí se ha dividido de manera general sobre este tema en dos partes, ¿no?
Los que creen como los romanos, los católicos romanos, que el bautismo salva, por ahí se regenera. De hecho, una buena parte de la iglesia anglicana es como la iglesia católica, solo que no hay imágenes en ese sentido teológico, ¿vale? Pero una otra parte de la iglesia anglicana, una otra línea dentro de la iglesia anglicana, es decir, son la misma iglesia oficialmente hablando, pero hay dos líneas distintas al respecto, ¿no? Y una segunda línea ya no piensan como los católicos. Bautizan a los niños, pero no porque piensan que ellos serán regenerados en ese momento, ¿vale? Es lo que está ahí explicando en otros términos lo que acabo de decir. Es que no quiero leer todo, saltamos, ya está explicado. ¿Alguna duda al respecto hasta aquí? Vale. La regeneración bautismal también lo cree la iglesia luterana, pero de igual manera hay una cosa semejante ahí entre la iglesia luterana y la iglesia anglicana, ¿no? Hay diferencias dentro de las ramificaciones de lo que creen, pero en general hay también dos líneas, por así decirlo, ¿no? Los luteranos más oficiales del Estado, pues, creen casi como la iglesia católica también. No exactamente igual, pero semejante, ¿no? Y luego hay otro grupo que no creen, que bautizan también a los niños, pero como parte del pacto de gracia, es decir, como lo bautizan porque son sus hijos, entonces quieren introducirlos en lo que es el pacto, por así decirlo, pero no que están creyendo que están recibiendo en este momento la regeneración. Saben que tendrán que tomar ellos esta iniciativa, o mejor dicho, tendrán que tomar ellos esta postura de venir a arrepentir de sus pecados y tener fe, pues, en el futuro, ¿no? Tercer concepto, el concepto pelagiano. Según los pelagianos, que se llaman así porque el hombre que lo enseñó por primera vez se llamaba Pelagio, ¿vale? Según los pelagianos, la libertad del hombre y su responsabilidad personal implican que él en todo tiempo es tan capaz para dejar de pecar como para cometer pecado. Solo los actos de volición, es decir, de voluntad consciente, se consideran como pecado. En consecuencia, la regeneración consiste nada más en la reforma moral, porque uno participa de esta regeneración. Esta es la idea. Significa que el hombre que anteriormente había elegido transgredir la ley, ahora elige vivir en obediencia a ella. Entonces, es una regeneración también moral. Según Pelagio, la causa eficiente de la regeneración es solo un acto de la voluntad humana. Es el hombre quien decide ser regenerado. En la práctica es idéntico con la propia reforma lograda por uno mismo. Es como que uno se regenera a sí mismo por medio de sus buenas decisiones y actitudes. Una modificación de este concepto es el de los semipelagianos y también de los arminianos, que la consideran, al menos en parte, como un acto del hombre que coopera con las influencias divinas aplicadas por medio de la verdad. Eso es la teoría sinergética de la regeneración. ¿Por qué sinergética? Porque hay una sinergia entre la acción del hombre y la acción de Dios. Dios opera la regeneración, pero el hombre coopera con esta obra. Entonces, por eso, sinergista, ¿no? Hay una función de los dos, cooperación humana y acción de Dios. Entonces, según los pelagianos, y luego los arminianos, de una manera diferente, con sus matices, digamos, mejores que los pelagianos, pero también los arminianos piensan algo semejante, ¿no? Que el hombre también puede, por su decisión, es que llega a ser regenerado, por así decirlo. Yo aquí comparto los conceptos distintos, ¿vale? Bueno, hablé del concepto arminiano, ahora vamos a adentrar un poquito más en él. Y se llama así arminiano porque el que lo enseñó por primera vez se llamaba Arminio, era un holandés.
Según los arminianos, la regeneración no es obra exclusiva de Dios, ni es tampoco exclusiva del hombre, por eso hay una sinergia. Es el fruto de la elección del hombre para cooperar con las influencias divinas ejercidas por medio de la verdad. Es como Dios ejerce influencia por medio de la predicación de la palabra, pero el hombre también coopera decidiendo al respecto. ¿Vale? Entonces, la obra del hombre es primera que la de Dios, porque el hombre toma la iniciativa de buscar a Dios o toma la decisión para ello, pero también hay una influencia divina en ese sentido. Entonces, los arminianos no aceptan que haya una obra precedente de Dios por medio de la cual la voluntad del hombre puede inclinarse hacia el bien. Es verdad que ya dentro de los arminianos hay muchas ramificaciones y algunos ya dicen también que Dios interviene primero, pero bueno. Como es normal, los arminianos en su mayoría creen que la gracia de la regeneración se puede perder, es decir, que la salvación se pierde por lo tanto. Los arminianos o wesleyanos alteran este concepto en tal forma que acentúan el hecho de que la regeneración es obra del Espíritu Santo, hecha en cooperación con la voluntad humana. Aceptan una primera operación del Espíritu Santo para iluminar la mente, despertar y dirigir al hombre, pero creen también que el hombre puede resistir esta obra del Espíritu en que en tanto que lo haga permanece en su conexión y regenerada. Y claro, cuando no resiste y decide, pues ahí es regenerado. Por lo tanto, coopera también el hombre. Otra variación, hecha por arminianos como Lyman Beecher y Charles Finney, dice que la verdad es un sistema de motivos que deben ser presentados a la voluntad humana por el Espíritu Santo mediante la predicación, y esa verdad sería la causa inmediata de la regeneración. No es totalmente Dios. Hay muchas otras ramificaciones, ¿no? Vamos terminando con el último concepto, el concepto monergista. Si el concepto sinergista era de la cooperación entre Dios y el hombre, el concepto monergista es de una obra exclusiva de Dios. Por eso, mono, de uno. Defendido por las iglesias reformadas en general, considera al Espíritu Santo la causa eficiente de la regeneración, única y exclusivamente. Eso significa que el Espíritu Santo obra en forma directa sobre el corazón del hombre y cambia su condición espiritual, haciéndole de nuevo. En ese sentido, no hay cooperación de ninguna clase de parte del pecador en esta obra. Es la obra del Espíritu Santo única y exclusivamente. Obviamente, los que creen de esta manera saben o dicen, ¿no?, que esto no significa que el hombre no coopere en etapas posteriores en el trabajo de la redención, como es el caso de la conversión y la santificación. Pero se hace una diferencia entre conversión y regeneración. ¿Vale? Aquí terminamos. Estos somos nosotros, ¿no? ¿Lo dices tú? Creo que la ¿Y obra... tú piensas así? Yo entiendo que la regeneración es la obra divina que hace en la persona. Pero el Espíritu Santo no, Dios. No, el Santo Dios. El Santo, ¿verdad? Yo me refiero al Santo. Muy bien. Bueno, perdona, vamos a empezar el debate si quieres. No, está bien, ya hemos empezado. No pasa nada. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? En el tema de la teología esta poder, no me acuerdo el nombre porque salía de liberal. Es que ahí yo creo que llega incluso a poner al ser humano a la misma altura de Dios, porque si dice que dentro de nosotros hay un potencial divino, nos pone a la altura de Dios, ¿no? Sí. No, un error catastral, ¿no? Eso es tremendamente fatídico, porque si somos criaturas de Dios, ¿cómo podemos estar a la altura de Dios? Es imposible. Sí, llevas razón. Cícero, Sí. ¿puede haber una conversión en un cristiano y no haber redención? ¿Y si ocurriera? Bueno. ¿Va al cielo?
A ver, varias cosas hay. Conversión en un cristiano. Si ya es cristiano es porque tiene que haber sido regenerado y convertido. Si no, no es cristiano. Puede llevar el nombre, pero no es. Eso, te estoy preguntando. Y luego, si ha convertido es porque fue regenerado y entonces fue redimido. Y va al cielo, por supuesto. No hablo de falsas conversiones, hablo de la conversión verdadera, de la regeneración verdadera. Si uno está convertido de verdad, pues es porque fue regenerado Porque puede estar convencido, ¿no? y fue al cielo. Si fue convencido por el Espíritu Santo, se ha convertido, fue regenerado, pues va al cielo. Ahora, si viene a la iglesia, si se dice cristiano, pero yo qué sé, no da frutos o nunca ha dado, yo qué sé, yo ahí no puedo legislar sobre el corazón de la persona, pero por los frutos podemos conocer que se regenerar no es de boca, que convertirse no es de boca, uno tiene que vivir una vida que sea acorde, ¿no? Si no, es habladuría. Entonces, no hablamos de ese tipo de actitud y de personas. Que se ha convertido de verdad, pues está siguiendo a Jesús. Obviamente peca, pero está buscando. Una pregunta. Venga, si puedo contestar. La regeneración es algo inminente, o sea, ocurre y ya está. No hay. ¿Estás vivo o muerte espiritualmente? ¿O hay regeneración? Vale, es algo inminente. Sin embargo, la santificación es un proceso. Sí. Mi pregunta es: ¿cuándo acaba la santificación de un cristiano? Cuando esté en el cielo. A ver, que responda. Sí, la Porque si la santificación. persona, perdón un segundito, si yo me convierto hoy y mañana me muero, es algo lo que yo quiero decir. ¿Cuándo acaba? ¿Cómo es ese proceso? La santificación, yo diría, ella se completa en el cielo. Sí. Claro, porque en el cielo recibiremos el cuerpo glorificado que está preparado para tener plena relación con Dios por toda la eternidad, ¿no? Por lo tanto, está preparado también para la santidad plena que nos ha preparado Dios para tener, ¿vale? Sí, porque- Entonces, este proceso de santificación, yo digo que se complementa en el cielo. Es una búsqueda en la tierra, ser santo cada día, santificarnos cada día más para agradar a Dios. Y ya cuando lleguemos al cielo, pues ya ahí ya estaremos santos, de una vez por siempre. O sea, dure lo que dure en este mundo, no podremos jamás llegar a la santificación completa. quiero decir. No, completo no, porque siempre estaremos en este cuerpo, ¿vale? Sí, porque por ejemplo, al- Entonces no importa, y tampoco no importa el tiempo de vida que haya tenido uno como creyente, si un día o si 50 años. o segundo, como el Su santidad se complementará en el cielo, ¿no? Y él no podrá mejorar su santidad en el cielo tampoco. Ese proceso no continuará en el cielo, sino que llegará a su cumbre máximo y no podrá mejorar en el cielo porque ya estará completo. Este es el concepto de completo. No se puede añadir nada más, Nada más, porque ya- no se puede mejorar. Entonces, no está incompleto porque no se puede mejorar. Es decir, si se pudiera mejorar, no estaría completo. ¿Me explico? Si se pudiera mejorar, no estaría completo. Entonces, no se puede mejorar en el cielo, pero no. Y esto significa que ya está perfecto. El concepto de perfecto. Entonces, no mejoraremos nosotros en el cielo. Ya estaremos completos y perfectos como tenemos que estar. Y esto es bueno. No vamos a empeorar ni vamos a mejorar. Es el concepto de completo, de perfecto. Completado. Se completa. Sin embargo, la santificación sí que hay por parte nuestra Claro. un compromiso, ¿no? O sea, Claro, sí, cooperamos. sí, un compromiso. Hablamos Tienes de- que cooperar, ahí sí tienes tú que depender. Hablamos de obra exclusiva de Dios y hacer una alma nueva, una criatura nueva. La santificación es. Pero en el proceso de conversión, de santificación, esto sí, el hombre toma sus decisiones y tiene su cooperación. Tiene que esforzarse y la Biblia es clara al respecto, Eso me ¿no? refiero yo. Ahí Yo sí, no- ahí sí hay intervención humana. o Claro, sea, porque a ti te agrada. Obviamente, Dios derrama de su gracia y el hombre tiene que esforzarse para ello, por la gracia de Dios. ¿No?
Yo iba a hacer, son varias cosillas, ¿no? Pero en plan rápido. Por ejemplo, cuando se está hablando de los niños al principio, ¿vale? De si van o no van al cielo, si es regenerado o no, ¿vale? Jesucristo lo dice muy claro cuando dice, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué lo dice con esa Sí, autoridad. Claro, porque no estaba diciendo, porque tened en cuenta que los que se acercaban a él no quiere decir que todos los padres fuesen creyentes. Sí. Tenía muchos seguidores y él mismo dice que muchos iban porque comían, simplemente. También lo dijo, es muy claro, ¿no? No todos los que vienen, ¿vale? Entonces ahí yo siempre me he basado en ese versículo cuando Jesucristo es muy tajante diciendo que el reino de los cielos de los niños, ¿no? Son pecadores, pero se ve que la regeneración llega. La otra parte es sobre la Iglesia Católica, ¿vale? Cuando se está hablando de ella, pone como que tenemos que poner de nuestra parte para ser salvos, ¿vale? Nos lo pone mucho más complicado, vamos a hablar en términos mundanos un poco, ¿no? Nos lo pone más complicado ser salvo que la propia Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica dice que tú te conviertes y el Señor ya ha hecho la obra y tú ya te salvas, ¿vale? No tienes que hacer nada más. Y ellos dicen que tienes que empezar. Dios te salva. Claro. Y ellos dicen que no, ¿no? Que tienes que empezar a poner de tu parte. Sin embargo, luego viene el cuento, que no viene la palabra. El cuento es que tú te mueres, pero si tienes algún pecado, no te preocupes, que hay un purgatorio, donde la palabra no dice nada de purgatorio, ¿vale? Ahí es la facilidad que le da a la gente de que puedan pecar y hacer lo que les dé la gana. Porque está dando segundas oportunidades para ir al cielo donde la palabra no lo dice, ¿vale? Y ahí es donde ya nosotros somos un poquito más malos por ser evangélicos. Porque decimos que la palabra dice o va a un sitio o va a otro, pero no hay término medio, ¿no? Pelagio también dice ahí, bueno, yo entendí un poco también que Pelagio, de alguna manera, pone la situación del ser humano, del hombre, a conveniencia. O sea, tú tienes autoridad para perdonarte y para pecar. Tú mismo, o sea, tú tienes autoridad para todo eso, para perdonarte tus pecados y para decir, bueno, para ahora ya tengo yo libertad para yo poder pecar. Yo creo que es a la conveniencia, ¿no? De facilitarte la labor, entre comillas, ¿no? De decir, vas a vivir. Sí, sí. Muy bien, pues habéis entendido todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Una cosilla con lo que respecto a lo que ha dicho José, quizás eso no se refiere a los niños literalmente, ¿no? Sino a la condición como niño, ¿no? O el niño, ¿y hasta qué edad sería niño? Sí, esa es otra discusión respecto a... Porque quizás es la condición de inocencia, ¿no? Sí. No de niño exacto, hombre. Aunque yo estoy de acuerdo que los niños van al cielo también, pero vamos que... Sí, yo no creo que estuviera hablando de la cuestión de inocencia, porque los niños no son inocentes, quizá su disposición, pero ese es otro debate en el sentido de la interpretación de ese texto en específico, ¿no? ¿Qué dice ese texto en específico? Ya no hablando de los niños en general, ¿no? Pero ¿qué dice ese texto específico? ¿Si está hablando de los niños literalmente o está haciendo una comparación metafórica para hablar de la condición de los niños? Entonces, a estas dos líneas de interpretación de este pasaje en específico. Yo diría que independiente de esto, hay que tomar una decisión respecto a la salvación de los niños que no tienen capacidad de decidir, o ¿no? entender. Entonces, Yo creo que también pensando en lo que dice las escrituras en general, ¿qué camino tomar a ese respecto? Pues, la mayor parte de la iglesia evangélica protestante cree que los niños todos van al cielo y un porcentaje más pequeño de las iglesias evangélicas, especialmente las reformadas, creen que solamente los niños de creyentes van al cielo, ¿vale? Pero son estas dos las posturas normalmente aceptadas por las iglesias evangélicas protestantes y la verdad no hay por dónde
se puede hablar de muchos pasajes y de muchas cosas, pero una cosa u otra, al fin de cuentas. Porque un feto, creemos que un feto en el vientre humano tiene vida, por eso somos contra el aborto. Claro, Obviamente no tiene capacidad ninguna de decidir sobre algo. Pero una vida ya. Entonces, no estamos hablando de niños de 8 años, 9 años, 7 años. Estamos hablando incluso de una vida que está en el vientre. ¿Para dónde va? ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, va, algunos dicen, al cielo, todos, y una otra parte de las iglesias evangélicas dicen, especialmente las reformadas, y solo los niños de creyentes van. Una cosa u otra. O decir que todos van al infierno. Y una otra opción es, Dios elige, predestina y ya está, independiente si es un feto, un niño. Yo elige, está en su soberanía. ¿Me explico? Sí, sí. Esas son las posibilidades para la cuestión de los niños. Y ya es... Entonces, en el caso de mi niño, ¿qué pasaría yo? ¿Tú qué crees? Está conmigo. Bueno, estupendo. No es que lo estará porque tú crees, sino yo pienso que, yo creo de esta forma también, que los niños en general van al cielo. Yo estoy más por ahí. Entonces, no es porque tú estás aquí, sino porque para mí tiene más sentido pensando bíblicamente. Ya lo dijiste otra vez y no estaba. Sí, ya lo dije otra vez. Y casi todo Es lo que tiene más sentido. Yo creo que lo que más hay que reflexionar con esto es por qué Dios permite que venga un niño a este mundo y a lo mejor a los pocos meses o al año se lo lleva, ¿no? Quizás es más porque... Pero vamos. Dios tiene sus propósitos, Tiene su ¿no? propósito siempre. Porque, mira, el caso de la tragedia que ha pasado con Oscar y su esposa, están aquí por causa de esto. Pero no hay que preguntar por qué. Eso son cosas de Dios. Yo nunca pregunté por qué. No. Yo en mi caso nunca pregunté por qué, no. Yo lo puse todo en manos de Dios. Si Dios hizo ese propósito. Mi esposa ha tenido un aborto espontáneo. Tenía 2 meses, 3 meses. Era una vida. Así lo creemos, por eso no abortamos. Yo tenía 4. Era una vida que se ha muerto. Había un alma ahí. Otra pregunta, ¿no? ¿Cuándo recibe el ser humano un alma? Pues yo creo que ya tenía. En el momento que se consigue, ¿no? Claro, cuando tiene- Entonces, este efecto, que era mi hijo, que ya estábamos pensando a lo mejor en su nombre, pero da igual si tuviera un nombre o no, ya era una vida, Sí. ya era un ser humano. ser humano, ya era, no había llegado, no había salido del vientre, pero ya estaba en el mundo, Ya lo has considerado tu hijo. ya estaba en el mundo, Sí, sí. en el sentido de que estar en el vientre de la madre es estar en el mundo ya, ¿no? Sí, sí tuvo también un aborto. Entonces, la cuestión es la misma. Realmente yo creo que las posibilidades son estas, o Dios elige, y ahí en este caso no sabremos realmente cómo, o todos son salvos, o los hijos de los creyentes. Yo, la yo palabra creo, es cosa misteriosa que solo le pertenece. Alberto quería hablar antes. Cosa misteriosa que solo le pertenece. Así como los que aborrecen a Dios maldicen a su familia hasta la 3ª y 4ª generación, y luego continúa el versículo, y los que obedecen los bendicen. Yo puedo entender que los creyentes bendecimos de alguna forma a nuestra familia. Por supuesto. Luego, tú y tu casa seréis salvos. O sea, tu casa, ¿qué es tu casa? ¿Son los que viven en unas paredes o los que están en tu corazón? No sé, lo digo es para meditar, ¿no? Sí. Será algo que Dios quiera, pero algunas pistas nos ha dado, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Como, Los creyentes... bueno, si nosotros pedimos perdón por los pecados de nuestros hijos, Dios los perdona
Yo que preguntas tengo 1000, ¿no? Y siempre, bueno, pues, ¿por qué no pedir perdón por los pecados de nuestros hijos, como hizo Job? ¿No? Job pide perdón por los pecados de los hijos y hace sacrificios por los pecados de los hijos. ¿Hasta dónde llega? Eso lo sabremos cuando estemos en el cielo. Otra cosa es que Dios perdone, ¿no? Pero bueno. Ya, claro. Pero, bueno, por pedir que no quede, ¿no? No, a ver, el contexto del Antiguo Testamento también da otro, ¿no? En el sentido de que se entendía, por ejemplo, se hacía sacrificio por la nación, por ejemplo, ¿no? También. Se hacía sacrificios para el perdón de pecados de toda la nación. Pero pudiera gente dentro de la nación no estar arrepentida. Hombre, claro que sí. Pero el Señor también dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Vosotros me honráis de labio, pero vuestro corazón está lejos. Entonces, lo que quiero no son los sacrificios, no son las peticiones de perdón de la boca, sino realmente el corazón arrepentido, el corazón obediente, el corazón que pide perdón, ¿no? Entonces, en ese sentido es personal, pero obviamente los creyentes tenemos responsabilidad sobre nuestros hijos, ¿no? Y por eso hay una fuerte línea dentro de las iglesias evangélicas protestantes que los hijos de creyentes, pues, en ese caso, son salvos, porque hay este entendimiento, ¿no? De una buena parte que en este caso llega a ser bastante fuerte. Pero bueno, yo creo, esta es la idea. yo estoy en que, por ejemplo, el versículo que hemos dicho antes, ¿no? Deja que los niños se acerquen a mí, ahí estaba hablando literalmente, porque se estaban acercando los niños. Ojo. Y luego hace otra reflexión que dice, de cierto os digo que el que no se haga como un niño de estos no entrará en el reino de los cielos. Pero está diciendo, de cierto os digo que el que no se haga como un niño de estos. Pero a eso antes le había dicho que de ellos era el reino de los cielos. O sea, yo sigo creyendo que hasta literalmente los niños van al cielo, Muy bien. sea creyente o no lo sea, y luego nos apercibe a los adultos a que tengamos La misma actitud. actitud con niños, que se acerca sin preguntar, que se acercaban. Sí. ¿Vale? Lo que pasa es que tenemos que entender hasta dónde somos niños. Porque, por ejemplo, tú sabes que en la propia guardería hay niños que pegan bocado a otros y ya está. No es eso, pero. O por envidia le quitan los juguetes. Eso es pecado, ¿eh? Eso es pecado. Pero el Señor nos dijo ahí que esos niños no tuviesen Pero que el pecado está en él ya. Pero estaba diciendo que eran pecadores, eso no lo niega. Algunas madres van al médico y le dicen, espérese usted que va a entrar mi niño. El niño tiene 50 años. Bueno, pero eso no es un niño. Estamos hablando de lo que es un niño. Tened en cuenta que hasta la justicia humana, aquí en España, considera un niño hasta los 18 años. Muchas gracias. Porque se aplica la ley, no da Del menor. Muchas gracias por vuestra participación y ha sido bueno. Hermana María Dolores, no has hablado nada. No, sí, ¿Qué te ha parecido? ¿Tenía alguna pregunta? ¿Todo se ha quedado claro? Ya, sí, vamos, creo. Bueno, vamos a terminar con una oración entonces. Mucho, ¿Ah? que de lo católico, como lo aprendí, por hacer mucho. Pero ahora estás sabiendo mucho también aquí, ¿no? Hombre, claro, mucho más, mucho más. Si no, ¿qué estoy haciendo yo aquí dando clases y tú no sabes más? Y nomás que hay que verla a ella. Ya. Sí, terminamos con... Hay una palabra que utilizamos para los niños que tienen inocencia. Inocencia viene de inocente. Un inocente es sin pecado. No, claro, el niño tiene pecado, eso es así. Los niños tienen inocencia y hay momentos que dices, ya ha perdido la inocencia, ¿no? Porque en su libre albedrío ha cometido algo que sabe que no debe hacer. Cuando nosotros hacemos algo que sabemos que no se debe hacer, le llamamos pecado. Entonces, es el espacio que hay entre la niñez y la persona ya empieza a ser adulto y empieza a decidir. Hay muchas otras cosas.
es... Mis niños no nacieron inocentes, porque yo los conozco. Entonces, Esaú y Jacob tampoco nacieron inocentes. Uno nació pegado al callar del otro. Y mira, tenían 9 meses, era un feto todavía, bebés estaban saliendo, pero ya quería uno suplantar el otro. Entonces, inocentes yo os digo que en el sentido de que no tienen culpa y no tienen pecado, ningún niño es. El tema no es si tienen pecado o no, porque todos nacemos en pecado y somos pecadores. En pecado que concebió mi madre, decía David. Todos nacemos en pecado, todos. Todos pecaron y separados están de la gloria de Dios, dice Pablo. Entonces, este no es el tema, todos nacieron en pecado y son pecadores. El feto de 2 meses que está en el vientre de su madre ya es un pecador. Pero ¿qué ha hecho? Pues es descendencia de Adán y Eva. Y hereda el pecado original, por lo tanto es un pecador. Entonces, la cuestión es si Dios regenera a ellos, es decir, les da nueva vida. ¿Por qué? Porque son pecadores. Porque si no tuvieran pecados, no necesitarían nueva vida. ¿Me explico? Si no tuvieran pecados, no necesitarían nueva vida. Si sus almas no fueran pecadoras, no necesitarían nueva vida. Entonces, la cuestión no es si son pecadores, la cuestión es si Dios regenera a ellos. Y lo que estamos aquí hablando es que la mayoría de las iglesias evangélicas creen que Dios regenera a los niños, aunque no tengan capacidad de decidir. Y otra parte cree que Dios solamente regenera los niños de hijos de creyentes, y una otra parte cree que Dios regenera solamente a aquellos que Dios ya ha elegido, incluso como niños, incluso como fetos dentro del vientre. Y esto se podía aplicar también a los con discapacidad mental aguda, que igual nacieron en pecado y son pecadores, y si serán salvos necesitan regeneración de sus almas, es decir, nacer de nuevo. Vale, pues terminamos aquí. Vamos a orar. Padre amado, querido Dios, gracias te damos por este tiempo de aprendizaje y de comunión. Ayúdanos, Señor, al entendimiento de tu palabra. Sabemos que hay muchos misterios, pero dependemos de ti, Señor. Así que ayúdanos a crear nuestros hijos en la dependencia de ti y en tu disciplina, para que en su momento pues que lleguen a tener la conciencia, pues puedan tomar sus decisiones, y nuestras vidas, nuestras familias, nosotros pues nos presentamos a ti cada día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.